Muy buenas tardes, Patricia, para ti y para la audiencia. Pues la jornada inició sorpresivamente con una llamada Marcha a la Lealtad Militar que estuvo transmitiendo la red de televisoras públicas y radios aquí en Venezuela, en la que se mostraba Nicolás Maduro acompañado del alto mando militar desde el Fuerte Tiuna, la principal institución militar aquí en la zona, en la región capital, sede también del Ministerio de Defensa. Allí Nicolás Maduro pues no solo hizo referencia a lo que fue esta actuación de parte de Juan Guaidó, de Leopoldo López, junto a esos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que el pasado martes encabezaron un alzamiento cívico-militar anunciando el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Dijo que confiaba en la lealtad de quienes se han manifestado desde las fuerzas militares y pedía además cárcel para aquellos que consideran están cometiendo un golpe de Estado contra su gobierno. Por eso digo, hay que salir al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo. Está dada la orden. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada, unida, cohesionada. Y mucha atención se ha puesto sobre lo que fue el discurso a continuación de Vladimir Padrino López en medio de esa actividad que se llevó a cabo en el Fuerte Tiuna. Como les comentamos, decía Vladimir Padrino y reconocía haber recibido ofertas. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas Militares de Venezuela decía que han recibido ofertas. No precisa de dónde llegan esas ofertas, pero asegura y las calificó de ofertas ridículas, de las que no se va a dejar engañar, insistiendo en que se mantiene leal a Nicolás Maduro. Es la manera burda como se pretende manipular a un hombre, a una mujer de uniforme. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. Es la manera, ¿no? Es la manera de subestimar al hombre patriota, a la mujer patriota, que es un signo, el patriotismo transversal a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pretenden comprarnos, esa es la cifra textual, la frase textual de lo que comentaba Patricia Vladimir Padrino López durante este acto muy temprano hoy en la mañana, sin precisar de dónde vienen esas ofertas. Hay que recordar que en días recientes voceros del gobierno de los Estados Unidos, como el asesor de seguridad nacional John Bolton, decía que tenía conocimiento de que funcionarios cercanos a Nicolás Maduro, y hacía mención directa de Vladimir Padrino López, estaban convencidos de sus... Bueno, estábamos hablando con Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas, con Osmari Hernández, que nos han dado el panorama de lo que está ocurriendo hoy allá en Venezuela, gracias a ambos. Y miren, martes en la noche Maduro dispuso la sustitución del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, conocido como el SEBIN, sin explicar los detalles. Pero menos de 24 horas después emergieron los posibles motivos para su sustitución. Fue el propio general Manuel Ricardo Christopher Figuera, que a pocas horas de ser reemplazado explicó a través de una carta abierta las razones de su rompimiento con el cuestionado presidente Nicolás Maduro. En la misiva, Christopher Figuera describe un escenario de, y cito, aquí atención, abro comillas, corrupción desproporcionada y deterioro en todos los niveles de la sociedad venezolana. Dijo también, y sostiene que sería irresponsable de su parte continuar culpando los problemas de Venezuela únicamente al imperialismo estadounidense. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo a CNN que creen que la carta que circula en las redes sociales es genuina. Los invitamos a ver el contenido completo, el texto de esta carta en nuestra web, la web de CNN en español. Recuerde que nuestro equipo digital ha creado una página especial para que usted pueda seguir de cerca desde su computador o teléfono celular todo lo que ocurre en Venezuela. La dirección es, usted ya la conoce, cnne.com/Venezuela. Y por su parte ahora vamos a hablar del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, pues este miércoles admitió que hace falta más apoyo militar. Escuchemos.
manifieste conjuntamente que aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento. Aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, muy por lo contrario, que se pongan del lado de todo el pueblo. En el conflicto en Venezuela, ¿qué papel ocupan los aliados internacionales de Maduro? ¿Cuál es la verdadera influencia política, militar y económica de países como Cuba, Rusia y China? Bueno, el Consejo Permanente de la OEA celebra una reunión extraordinaria este jueves en la que su objetivo es precisamente analizar, y cito, el rol de los actores externos en Venezuela. El embajador de Colombia en la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado, considera que Maduro está siendo manipulado por los gobiernos que lo apoyan. Y estas fueron sus palabras. Más de quebrar la separación de poderes, someter al hambre y la miseria a sus ciudadanos y despojar de toda legitimidad del proceso para la elección presidencial del año 2018, el impacto negativo de la dictadura en Venezuela ha trascendido hasta la geopolítica continental y extrarregional, convirtiendo a nuestra hermana república en objeto de manipulación por parte de aquellos pocos gobiernos de los que hoy depende. Bueno, inmediatamente saludo a Andrés Oppenheimer, colega, escritor, compañero de esta casa. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros todos los jueves. No me despidas de entrada, Patricia. No, al contrario, me gustaría tenerte aquí siempre. Lo que pasa es que ya hablamos en la mañana y bueno, me quedé con eso. Pero Andrés, vemos esta reunión de la OEA, los factores externos, los actores externos. ¿Pasa la solución de la crisis venezolana obligatoriamente por La Habana, por Moscú, por Beijing? Pasa por todos lados, Patricia. Es evidente que Rusia ahí abiertamente puso un pie en Venezuela, ¿no? Hace poco mandaron 2 aviones militares con equipos y 100 militares. Rusia lo reconoció, aunque dijo que eran tareas de logística, pero bueno, llegaron, están ahí. Entonces, curiosamente, como me dijo el propio Juan Guaidó en una entrevista la semana pasada, Maduro habla de intervención, habla de injerencia de Estados Unidos, pero hasta ahora que sepamos hay aviones rusos, pero que sepamos no hay aviones de Estados Unidos en Venezuela. Esta crisis se está internacionalizando. Rusia dice que es un tema de principios, que no quieren injerencia de Estados Unidos. Por otro lado, es un poco paradójico, ¿no? Rusia, que invadió Crimea hace pocos años, hablando de libertad y autosuficiencia e independencia de los pueblos. Pero el hecho es que esto se está internacionalizando, porque Cuba y Rusia están apoyando fuertemente a Maduro y Estados Unidos está tomando un papel protagónico en esto, a mi juicio erróneamente. Cada vez más el presidente Trump está tomando esto como una causa personal, una causa política, y eso tiene sus riesgos. Por un lado, para la oposición venezolana tiene la ventaja de que está empujando el tema y está empujando a los europeos y está empujando a los latinoamericanos, y eso para la oposición venezolana es bueno. Lo malo para la oposición venezolana es que el creciente protagonismo de Trump convierte esto en un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, y eso es lo que quiere Maduro, convertir esto en un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos en lugar de un conflicto entre una dictadura y una oposición que quiere democracia. Entonces, es una jugada muy peligrosa la que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Bueno, y en este marco de ideas habla Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, con su homólogo en Rusia, acerca de la situación en Venezuela, y precisamente Rusia le dice, bueno, si hay una intervención puede haber consecuencias terribles. Pero más allá de lo que se sabe públicamente, ¿qué moneda de cambio le podría ofrecer Estados Unidos a Rusia para que Rusia saque las manos de Venezuela? Mira, Patricia, aquí probablemente haya muchas otras cosas en juego. Probablemente Estados Unidos le está diciendo a Rusia, si tú te metes más en Venezuela, yo me meto más en Ucrania, que es la gran piedra en el zapato de Rusia, una de las más grandes. Entonces, acá hay varias cosas en juego, pero no hay una posición unánime tampoco dentro de Estados Unidos, porque es sabido, quienes hablamos con funcionarios, quienes hablamos con diplomáticos que están siguiendo esto muy de cerca en Washington, es un secreto a voces de que el gobierno, la Casa Blanca, está muy dura,
son los que más están empujando el tema de Venezuela, también por motivos políticos, porque quieren ganar el voto cubano-americano en la Florida, que es están prácticamente en campaña, vienen las elecciones el próximo año. Y vienen los funcionarios de la Casa Blanca prácticamente todos los meses a Miami, etcétera, etcétera. El Departamento de Estado está ahí en el medio y el Departamento de Defensa es el más cauteloso, porque los militares de Estados Unidos están pensando al día después y están pensando que si hay una intervención militar de Estados Unidos, no es fácil salir. Es fácil entrar en un país, pero no es fácil salir, y después le echan la culpa a ellos y le echan la culpa a Estados Unidos por los saqueos, por las posibles consecuencias económicas, sociales, etcétera, etcétera. De manera que tampoco hay una posición unánime en el gobierno de Estados Unidos que me haga pensar que estamos ante una intervención. Y estaría frenando también porque Lavrov advierte esto, que podría haber una consecuencia fuerte, podría haber una retaliación o una defensa de Rusia. Yo no creo, Patricia, porque, de nuevo, si Rusia no se va a involucrar en un conflicto armado por Venezuela, si Estados Unidos no lo hizo por Ucrania, por Crimea, menos lo va a hacer Rusia por ¿Pero Venezuela. qué intereses tiene Rusia en Venezuela? Porque están explotando, tengo entendido, oro, diamantes, petróleo. Pero yo creo que más que intereses económicos es una moneda de cambio. Es tener una ficha en la región, en América Latina, como para decirle a Estados Unidos, oye, tú te metes conmigo en Ucrania o te metes conmigo en otros países que a mí me interesan en Europa del Este, yo me meto más en Venezuela. Entonces, yo creo que lo hacen como moneda de cambio, para poder negociar desde una posición de fuerza otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con Venezuela. Bueno, ahora quiero hacerte la última pregunta. ¿Cuánto oxígeno le queda, crees tú, que le queda a la oposición y a su líder Juan Guaidó? Patricia, ¿Está en cuidados intensivos? Yo creo que ambos están en cuidados intensivos. Están como dos boxeadores que llegan al round número 14, los dos agotados, los dos sin agua, los dos sin energías, los dos sabiendo que no les queda aire, porque aunque Guaidó obviamente no logró lo que quería el 30 de abril, Maduro salió muy debilitado también. Era obvio, durante 10 horas estuvo desaparecido. Hay serias sospechas de que varios, si no los 3 que mencionó el secretario de Seguridad Bolton, quizás sí, pero muchos altos funcionarios de su gobierno estaban activamente hablando con la oposición para rebelarse. Y como tú recién lo acabas de mencionar, el propio director del SEBIN, de la Policía Central de Inteligencia, muy crítico públicamente de Maduro, al punto de que lo echan a las pocas horas. Entonces Maduro también quedó lejos de ser el gran comandante que está en control de sus tropas, también quedó muy debilitado. Yo creo que están los dos, repito, como dos boxeadores en el penúltimo round, sin aire, sin fuerzas. ¿El penúltimo? ¿Crees tú o faltan algunos rounds? ¿Cuánto más puede deteriorarse esto? Mira, Patricia, estaba hablando con un diplomático y yo le estaba preguntando, ¿esto va camino a Cuba? Que se vayan otros 5 millones de venezolanos a otros países, que Maduro se quede con una población empobrecida, en la miseria total, dependiente de los subsidios del Estado, fácilmente controlable políticamente. Y el diplomático me dijo, no, el peligro no es que esto vaya a una Cuba, el peligro es que esto vaya a una Somalia. Una hambruna generalizada, una invasión de millones más de venezolanos, además de los 3.4 millones que según las Naciones Unidas ya se han ido a otros países, que podrían desestabilizar a toda la región. Ese es el peligro. Rápidamente, para terminar, ¿qué nos presentas este domingo en Oppenheimer Presenta? Vamos a hablar precisamente de todo esto con Elliot Abrams, el representante, el enviado especial del presidente Trump para Venezuela. Le vamos a preguntar si no fue una metida de pata garrafal del asesor de seguridad nacional John Bolton el nombrar estos 3 funcionarios, porque no se entiende para qué los quemó públicamente y no se los guardó en la manga. O una guerra psicológica. O una guerra psicológica. Y después vamos a hablar en el programa con el principal encuestador, asesor de imagen y gurú político del presidente Macri en Argentina. Sí. Le vamos a preguntar sobre las nuevas encuestas que darían a Cristina Fernández de Kirchner como ganadora, posible ganadora de las elecciones de octubre. Imperdible, Andrés Oppenheimer, este domingo 8 de la noche. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias a ti.
En un comunicado, seguimos hablando de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se reitera la preocupación del gobierno por los derechos humanos en Venezuela y se exhorta a ambas partes a respetarlos. También se pide diálogo y diplomacia para encontrar una solución pacífica a la crisis. En el comunicado, el gobierno de México reitera además su disposición para poner en marcha el mecanismo de Montevideo, creado en febrero e integrado por algunos países de Latinoamérica y Europa para lograr la paz en Venezuela. Y a propósito de las decisiones que podría tomar Estados Unidos con respecto a Venezuela, el presidente Donald Trump, en un evento por el Día Nacional del Servicio de Oración, comenzó su discurso enviando oraciones al pueblo venezolano y reafirmando que Estados Unidos está a su lado. Quiero comenzar enviando nuestras oraciones al pueblo de Venezuela en su legítima lucha por la libertad. La brutal represión del pueblo venezolano tiene que parar, y tiene que parar rápido. La gente se muere de hambre, no tiene comida, no tienen agua. Y alguna vez ese fue uno de los países más ricos del mundo. Así que les deseamos lo mejor. Estaremos aquí para ayudar y estamos allí para ayudar. Y seguimos hablando de Venezuela en esta amplia cobertura en la ciudad colombiana de Cúcuta, frontera con Venezuela. Está nuestro enviado especial Fernando Ramos. Te saludo. ¿Cuál es el escenario allí, Fernando? Hola, ¿qué tal, Patricia? Pues como puedes observar a mi espalda, hoy se ha incrementado exponencialmente el ingreso de venezolanos a Colombia, a territorio colombiano, especialmente por el puente internacional Simón Bolívar. Ayer fue muy poco el flujo de personas, pero hoy estamos viendo que hay muchas personas que están ingresando a este lugar. Hemos estado aquí en estos días y nos hemos encontrado también con grupos que dicen pertenecer a la resistencia de Venezuela, que están aquí en Colombia integrados por exmilitares, también por civiles que están dispuestos a lo que ellos han dicho, continuar con esa lucha desde territorio colombiano, y para eso se están preparando. Fueron los mismos que estuvieron al frente el pasado 23 de febrero cuando se trató de ingresar la ayuda humanitaria desde aquí hasta el vecino país. Hablamos con uno de ellos y esto es lo que nos contó sobre lo que están planeando en esta fase de lo que llaman la Operación Libertad. Veamos. Indiscutiblemente sabemos el desgaste que ha tenido el pueblo venezolano, un desgaste anímico por el tema de las continuas marchas y no hay solución. Creemos que la salida, ya como todo el mundo sabe y muy pocos se atreven a decir, la salida no es electoral, la salida no es negociada y no puede ser democrática porque nos estamos enfrentando a un régimen usurpador y 100% criminal. Entonces estamos totalmente claros que la salida tiene que buscarse por otras esferas, por otros rumbos. Tenemos que explorar el levantamiento popular y militar. Desde Colombia, esta resistencia que está compuesta de venezolanos, colombianos, panameños, argentinos, brasileros, una coalición internacional de patriotas, militares retirados, civiles, que están dispuestos a apoyar al pueblo venezolano en su lucha, que amamos a Venezuela y que evidentemente sabemos que esta es una lucha continental contra una izquierda que está acabando con nuestro continente. Y Patricia, pues la gente continúa aquí, como puedes observar, llegando, buscando alimentos, buscando medicinas. Amigo, ¿cree que ahora sí este camino que se inicia en Venezuela puede llevar algo? No, porque buenas tardes, de Venezuela la gente está sufriendo para llevar su comidita a su casa, siempre es un paso. Yo quiero que quiten esos containers porque por las trochas pues hace más complicado para pasar la gente y todo eso. Y los militares, bueno, no sé, esto llega a un acuerdo con el gobierno y a ver si hacen alguna transacción para poder solucionar el tema del país. Muchas gracias, amigo, muy amable. Pues Patricia, esa es la opinión que se recoge aquí en el puente internacional Simón Bolívar y es casi que el común denominador entre las personas con las que hablamos acá, Patricia. ¡Ay, mira que está Maurito! Fernando Ramos, muchas gracias, enviado especial a Cúcuta. Un abrazo, hasta una próxima oportunidad. Y los invitamos a que participen en esta oportunidad con la etiqueta #RecGuaidó, numeral RecGuaidó. Y la pregunta es, atención, ¿qué necesitaría hacer la oposición para lograr una transición de poderes en Venezuela? La pregunta en pantalla, ¿qué necesitaría hacer la oposición para lograr una transición de poderes en Venezuela? Pero sus respuestas, por ejemplo, en mi Twitter, @RamosCNN. Y mire usted, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, exclamó hace minutos, atención, William Barr mintió al Congreso. Eso es un